sigue diciendo durante la cena, lo que participábamos ahorita. Mientras él tuvo esa santa cena con sus discípulos, les hablaba y les decía que ya era el tiempo en que él iba a ser traicionado y entregado. Y dice ahí en el capítulo 22, del 7 en adelante, que ellos, hubo una gran disturbia, hubo un gran pleito, porque entre ellos empezaron a alegar quién sería el que iba a entregar al Señor Jesucristo. Y están discutiendo de quién. Pero lo que me llama la atención, y es donde vamos a empezar a leer, es en el capítulo 22 de Lucas, en el verso 24. Si usted lee el versículo 23, uno antes, dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos era el que iba a hacer esto. Cuando habla de hacer esto, está hablando de quién era el que iba a traicionar a Jesús. Pero me llama mucho la atención que de estar ellos discutiendo quién lo va a entregar, vean lo que dice el versículo 24. Pero hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vea esto. Después de que el Señor le dice que uno le va a entregar, fue más importante para ellos ver quién iba a tomar el puesto. Quién de ellos era el que iba a ser el mayor. ¿Cuántas veces no se mira iglesias dividirse en pleitos, peleando el puesto? Que el pastor falleció, o el pastor de repente se abandonó la iglesia, y en vez de ver cuál fue el problema, cuál fue el pecado, la iglesia se divide por disputas de quién debe ser el próximo en tomar el puesto. Ellos aquí estaban discutiendo. Nosotros hoy celebramos la Santa Cena al igual que ellos. El Señor no está aquí físicamente, pero Él está aquí espiritualmente, presente. Debemos estar en esa entrega con Él, en esa comunión donde no nos importa cuál es nuestro puesto, sino el saber que hemos sido salvos y redimidos por su sangre. Ellos participaron al igual que nosotros de la Santa Cena, donde recordamos que ese pan fue quebrado, igual que su cuerpo, entregado por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que padecer lo que Él padeció. Es el pacto nuevo en su sangre. Ya no por la ley nunca podríamos haber sido salvos, pero por tan solo creer que el sacrificio que Él hizo es suficiente para ser salvos. Y después en el versículo 23, Él les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y después el versículo 26 sigue diciendo: mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. No importa qué edad tengas, si eres mayor, tienes que ser como joven, poner el ejemplo. No importa qué puesto tengas de liderazgo, estás puesto ahí para servir, no para que te sirvan. El Señor Jesucristo dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que se sirve, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, gloria al Señor. Él dice: yo, el Hijo de Dios, me despojé de todo y vine aquí a la tierra. Soy Dios, pero en forma de hombre, pero no estoy aquí para que me sirvan, sino que vine a servir. ¿Por qué vino a servir? Porque estaba sirviendo al Padre. Nosotros estamos aquí, aunque el Señor nos llamó y ahora somos salvos, no para que nos sirvan, sino para servir. Hemos hablado en meses para atrás de los dones. ¿Y para qué sirven los dones? Y no es para que todos vean que tengo Espíritu Santo y que hablo lenguas y que tengo don de enseñar y todas esas cosas, sino para ponerlos al servicio de la iglesia. Para eso son los dones. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. No estoy aquí para que me alaben y me glorifiquen, aunque soy el Hijo de Dios, sino con un propósito de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Nuestro propósito aquí es expandir ese reino que ya estableció Jesucristo aquí en la tierra. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice el Señor.
nosotros estamos aquí en esta mañana permanecido, siendo fieles al llamado del Señor. ¿Qué importancia hay en eso? Que cuando uno se mantiene fiel, compadece juntamente con Jesucristo. Como Él fue obediente e hizo lo que el Señor le mandó, dice el verso 29, yo os pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Lo que el Señor le dio a Jesús, ahora Él se lo está dando a los discípulos. Ahora Él nos lo está dando a nosotros como iglesia. Los apóstoles tenían algo específico que hacer como apóstoles y pusieron el fundamento. Y ahora nosotros como iglesia tenemos que seguir ese fundamento y hacer lo que se nos asignó. ¿Qué fue lo que se nos asignó? Ir por todo el mundo, predicando la palabra, haciendo discípulos, que todo aquel que crea en el Señor sea bautizado en las aguas para el arrepentimiento del pecado. Nosotros tenemos que continuar haciendo lo que el Señor nos asignó. Pero para que poder cumplir con lo que Él nos asigna del reino de su Padre, tenemos que también nosotros permanecer. Tenemos que también nosotros sufrir juntamente con Jesucristo. No para que nos debilite, para morirnos, para desanimarnos y nos aparte de la iglesia, sino para poder cumplir el propósito que ha puesto en nuestras vidas. Pero vea lo que dice el verso 30 y esta hermosa promesa. Para que comáis y bebáis a mi mesa. Les recuerdo una vez más, acababan de participar de la Santa Cena, como nosotros lo acabamos de hacer. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus en Israel, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino. Eso es la promesa que estamos buscando todos. No seremos coronados aquí, no recibiremos nuestra recompensa aquí, sino algún día nos sentaremos en la mesa con el Señor Jesucristo en su reino. Esa es la gran promesa que tenemos. Amén. Y sigue diciendo ahí en el versículo 31. Dijo también el Señor, acuérdense que se estaban peleando por el puesto. Mientras ustedes pelean por un puesto, hay algo que está pasando en lo espiritual. Y ustedes están peleando quién va a tomar y quién va a hacer y quién va a quedar. Pues yo les voy a mostrar a ustedes que ni siquiera están preparados para tomar todavía esos puestos. Y vea lo que le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Una pausa ahí. Vea que el Señor no ruega para que no tenga que pasar por lo que va a pasar. El Señor no dice: yo voy a interceder por ti para que no tengas que sufrir, para que Satanás no te zarandee, sino que dice que para que tengas suficiente fe, para que tu fe no desmaye, para que puedas al momento de que termine la zarandeada recuperarte. Véase la gran comparación que usa el Señor, cómo usaba Él esas palabras tan sabias y le dice como el trigo. El trigo, ¿por qué lo sacuden? ¿Por qué lo zarandean? Para quitarle el fruto. Para eso lo sacuden. Satanás viene a sacudirnos, ¿para qué? Porque nos quiere que soltemos el fruto. Y el fruto no se da en la carne, el fruto se da ¿en qué? En el espíritu. Entonces Él no va a venir, aunque a veces la enfermedad tiene mucho que ver, Él no va a venir a sacudirnos en lo físico. Siempre va a venir a zarandearnos, a sacudirnos en lo espiritual, para que sueltemos el fruto del cual el Señor está obrando en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros respondemos cuando viene la prueba. Ahora en estos últimos 2 años, ¿cómo ha pegado el COVID tan fuerte? Tantas enfermedades nuevas, la nueva viruela. Cuando caemos a veces con cáncer, cuando a veces estamos agotados físicamente y sentimos que no podemos movernos, respondemos lo que respondió Pedro.
cuando él dice en el versículo 33, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muchas veces nosotros decimos, no, pues si tengo que morir, que muera. Si tengo que pasar por esto, pues que pase. Pero no entendemos el propósito, el por qué estamos pasando la situación. Este propósito no era para Simón, Pedro ya quería morir por el Señor. Tal vez él escuchó y dijo, pues me van a tomar preso, seré traicionado. Y él dice, pues ahorita nos peleamos con ellos y si me matan, que me maten. Pero ese no era el propósito que tenía el Señor, el por qué Satanás. Si el Señor permitió que Satanás los zarandeara en ese momento, no antes, no después, en ese momento, era porque había un propósito. La prueba, por muy difícil que sea entender, no viene cuando es la prueba del Señor, no viene porque pecaste, no viene porque no te congregaste, no viene por esto, por el otro, viene porque es el tiempo preciso del Señor en que tenía que venir esa prueba. Porque es la forma en que va a hablar contigo, que va a trabajar en tu vida. Entonces él le dice, yo estoy dispuesto no solamente de ir a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Estaba mintiendo Pedro? ¿Usted cree que él estaba mintiendo con esa expresión? No estaba mintiendo, porque todos sabemos que después él murió por la causa de Jesucristo. Tal vez lo que él estaba diciendo sí estaba en su corazón, al igual que nosotros a veces lo que decimos sí está en nuestro corazón, pero es que no es el tiempo. Entender el tiempo de Dios, entender lo que está haciendo en nuestras vidas. Y entonces sigue diciendo, el Señor Jesús le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Después de él de decirse, soy fiel. Y muchas veces a nosotros nos pasa nuestra vida espiritual. Yo recuerdo, lo daba como testimonio una vez en los varones. Hay veces que cuando yo recién convertido, le dije, Señor, yo nunca voy a pecar, nunca te voy a fallar. Y cuando lo hice, me sentí indigno y merecedor de su salvación. Sentía que no debería yo ya servir, que no podía hacerlo porque pues, le hice una promesa a Dios y no la cumplí. Pero es que Dios no quiere que le hagamos promesas. Dios no quiere que hagamos pactos, que empecemos a hacer lo que no está establecido en la Biblia. Él solamente quiere que creamos, que tengamos fe, que nos esfuercemos, como le dijo a Josué, en ser valientes, en ser obedientes a lo que su palabra dice. Entonces, Pedro, después de decir que no solamente de ir a la cárcel, sino de morir, ¿qué pasa? Todos sabemos la historia. A Jesús lo aprenden, lo arrestan, y Pedro se ve en 3 situaciones donde niega al Señor Jesucristo. Y vea la obediencia de un pastor, qué gallo tan obediente. Cuando Pedro lo niega, todavía no termina ni de hablar cuando el gallo canta. Tal y como lo dijo el Señor Jesucristo sucedió. Pero ahí el Señor le dice, me negarás. Y así sucedió. Entonces, entramos aquí donde nos vamos a estar enfocando. En el versículo del 35 al 38 está la enseñanza de esta mañana. Y a ellos dijo, ¿quiénes son ellos? El resto de los discípulos. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando les dice, cuando os envié? Vaya ahí mismo en Lucas capítulo 9. Vamos a ver el verso 2 y 3. ¿Lo tienen? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Cuando los envié, yo les dije, no lleven nada.
Y en el capítulo 10, ahí estaba enviando a los 12 discípulos, pero en el capítulo 10 también envió a los 70. En el capítulo 10 ve al versículo 3 y 4. Y le dice ahí el Señor: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El Señor los envió a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas. Y les dice: no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleven calzado, no lleven 2 túnicas. Solamente vayan y prediquen la palabra. Y es lo que les está diciendo él aquí. Cuando los envié, yo les dije: no lleve nada. Y entonces hace una pregunta: ¿os faltó algo? ¿Te ha faltado algo cuando haces la obra de Dios? Cuando haces lo que el Señor te manda, ¿alguna vez te ha faltado algo? Nada. Aquí podemos ver la provisión del Señor. Cuando nosotros nos ocupamos de hacer lo que Él nos manda, nunca nos va a faltar nada. Cuando nos dedicamos a hacer su voluntad, nunca nos falta nada. Pero vean lo que dice en el siguiente versículo. Entonces Él les dijo, versículo 36, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y ahí está el tema para esta mañana. Preparados para lo que viene. Cuando yo los envié no les faltó nada, pero ahora, eso sí, algo viene donde lo que no necesitaste, ahora sí lo necesitas. Nosotros pasamos por procesos de Dios. Dice la palabra cuando le dice Pablo, cuando eras bebés espirituales, tomábamos la leche. Pero tiene que llegar el tiempo donde es hora de comer comida sólida. Right. Amen. Entonces, cuando somos bebés, cuando el bebé va creciendo, papá y mamá le hacen todo al bebé porque el bebé no lo puede hacer. Pero llega el tiempo donde ellos tienen que valer por sí mismos. Tienen que empezar a comer, tienen que empezar a ir al baño, caminar ellos solos, ya no los empiezas a cargar tanto hasta que ya no los cargas en absoluto. Entonces le está diciendo el Señor, así como yo cuando los mandé les proveí todo y no les faltó nada, pues ahora tomen de lo que proveí, porque ahora viene algo donde lo van a necesitar. Y hoy el Señor nos está diciendo a todos nosotros, estén preparados para lo que viene. ¿Están preparados? ¿Cómo podemos estar preparados? Pues vamos a ver lo que nos enseña la palabra en estos versículos. Continuando leyendo ahí, versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Una vez más Jesús está citando algo que ya se había dicho. En el capítulo 53 de Isaías, versículo 12. No está jalando la pantalla de atrás. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Es lo que está citando ahí el Señor Jesucristo. Que iba a ser contado con los inicuos, con los pecadores. Que iba a tener una muerte como ¿qué? Como pecador, como maldito. Iba a ser crucificado, colgado en un madero. Entonces el Señor les está recordando lo que se había profetizado de mí y lo que yo les he venido diciendo todo este tiempo, hoy se va a cumplir. Y yo voy a ser contado.
con los inicuos, con los pecadores. Y ellos no entendían, eso era lo malo. No entendían y no se pudieron preparar para lo que venía. Entonces, continúa diciendo en el versículo 38, entonces ellos dijeron: Señor, vea cómo no entendieron. Aquí hay 2 espadas. Y Él les dice: basta. En otra ocasión les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? No entienden lo que por más que les estoy explicando y tratando de mostrar lo que viene, lo que va a acontecer, no entienden. Cuando habla de la espada en la Biblia, ¿de qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Él está diciendo: tomen su espada, la palabra, y ellos dicen: pues aquí hay 2. Dice la palabra, hablando de que estamos hablando de Pedro, porque hay muchos que toman este versículo literalmente y hoy en día no cargan espada, pero cargan pistola. Y dicen: no, es que la palabra dice que tenemos que cargar, por si acaso algo viene, estamos preparados. Ha habido tiroteos, han metido gente a las iglesias, entonces si eso pasa, yo tengo que estar listo para responder, para defender a mis ovejas como David las defendía. Y de eso no está hablando. Ahí el Señor está hablando de la palabra del Señor. Y Pedro, lo podemos ver cuando el Señor viene a arrestarlo, después de que Judas le da el beso para saber quién era, y lo vienen a arrestar. ¿Qué hace Pedro? Pues tú dijiste que la espada, pues órale, ahí va. Y a Dios oído. Y eso no es lo que está hablando el Señor. El Señor le está hablando ahí ya de la palabra, por eso dice: basta. No entienden. Entonces, hoy yo quiero ver estas 3 cosas que el Señor les dice que tienen que preparar, que tienen que tener, y que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que tener para estar preparados para lo que viene. Cualquiera que sea la prueba, cualquier cosa que pase en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, así es como vamos a estar preparados. Primera cosa que menciona ahí el Señor, y Él dice en el versículo 36: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. ¿Qué significa la bolsa? ¿Qué representa la bolsa? Si hoy en día el Señor estuviera aquí hablándonos a los varones, esta es la bolsa. La cartera. La bolsa era en lo que los discípulos, los varones en aquel entonces, cargaban su dinero. En aquel entonces le dijo: no lleven bolsa, no cargues tu dinero, no necesitas lo que vas a ir, lo que cargas normalmente ahí. Yo voy a proveer todo lo que necesites. ¿Para qué sirve el dinero? Para comprar cosas, comida. Hoy en día, si sales fuera te quedas en un hotel, echar gas, cualquier cosa. Pero en ese tiempo el Señor le dijo: no lleven nada porque yo les voy a proveer todo. Entonces yo me di la tarea aquí de buscar las 3 cosas principales que cargamos en nuestra bolsa: nuestra billetera o la bolsa de la mujer. Y la número 1 fue la identificación. A todas partes que vas, licencia de manejar, identificación, cualquier cosa la necesitas. Hoy en día, yo como padre de familia, hasta para entrar a la escuela de mi hija, tengo que tener identificación o no entro. Si me olvidó la casa, no entras. Pero es que ya he venido antes. Si no la traes, no entras. Para todo necesitas una identificación. Vamos a Juan 1, versos del 11 al 13. ¿Qué es nuestra identificación que debemos de cargar siempre nosotros? Juan nos dice, del 11 al 13. Amén. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener nuestra identidad bien clara.
que no fue el hombre, no es nuestra descendencia, quién es nuestro papá, nuestra mamá, de qué linaje vinimos. No es de voluntad propia, como dice ahí, porque nosotros quisimos venir, sino de Dios. Y si Dios nos escogió y ahora somos nuevas criaturas, entonces somos hijos de Dios. Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que tener bien claro que nuestra identidad ya no es lo que éramos antes en el mundo, sino que ahora somos nuevas personas, transformados por el Espíritu Santo, redimidos y perdonados por la sangre de Dios. Tenemos que tener esa identidad bien clara, porque si andamos en el mundo, porque todos andamos en el mundo, trabajamos en el mundo, trabajamos para gente del mundo, vamos a comprar en tiendas que son del mundo, que promocionan todo lo que el mundo está promocionando hoy en día, todas las festividades lo promocionan. Entonces constantemente estamos ahí, nuestra identidad tiene que estar bien clara, quiénes somos y que no participamos en esas cosas. No podemos solamente traer esa identidad aquí a la iglesia, donde nos miran los hermanos, y después cambiarla y sacar otra fake ID allá en el mundo, donde nos conocen diferente. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela y no teníamos aún 21 años, muchos amigos sacaban fake IDs para poder comprar cerveza. Hay mucha gente que anda cargando fake IDs para poder hacer sus pecados allá afuera. Nuestra ID tiene que ser siempre la misma. Hijo de Dios, redimido, salvado por el Cordero. Gloria a Dios. No podemos andar cambiando, sacando una y después otra. Nuestra identidad siempre tiene que ser la misma. Y esa es la principal cosa que cargamos en nuestra cartera. Y otros me van a decir, la mía no. Lo principal que yo cargo en la cartera es mi dinero, que es la segunda cosa. La segunda cosa que todos cargan en su cartera es o dinero o tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Eso no puede faltar. Se me antoja algo, como decía ahorita, se me antoja cualquier cosa, tengo que tener dinero. Y si no, pues nomás paso la tarjetita y ahí está. El Señor nos manda que en nuestra bolsa nosotros tenemos que traer lo que dice Lucas 12, del 32 al 34. Y vea lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra. No temáis, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Véanlo cómo empieza diciendo el Señor. Tal vez tú piensas, yo no tengo una casa propia, yo no tengo un carro propio, yo no tengo terrenos, yo no tengo esto, el otro, pero vea lo que dice, les ha placido daros el reino. El reino de Dios es de nosotros. ¿De qué nos preocupamos de las cosas aquí? Que vea lo que dice después. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos, ¿qué? Bolsas, hablamos de la bolsa. Que no se envejezcan. Tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla incluye. Donde no tenemos miedo de que nos lo vayan a robar, de que se vaya a acabar, de que se vaya a podrir. El reino de los cielos se nos ha sido dado. Y termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro es más importante el dinero que Dios, ahí ya estamos saliendo mal. Por eso muchos son engañados y andan haciendo después pactos y tratos con otras iglesias, con otra gente, donde les prometen 1000 cosas que les van a dar y que los van a apoyar, y al último les terminan quitando todo. Nuestro tesoro mayor debe ser Jesucristo, la salvación que Él les ha dado a nuestra vida. Si nosotros tenemos ese tesoro en nuestra cartera que siempre llevamos con nosotros, no nos van a poder tentar en el mundo a hacer lo que sabemos que no está bien.
Pero cuando salimos, y aunque salimos con buenas intenciones y tratando de hacer las cosas de Dios, pero si Jesucristo no es nuestro mayor tesoro, vamos a flaquear, vamos a caer, vamos a, como dice, resbalar. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Nuestros hijos, nuestra esposa, aunque los amamos, no deben de ser nuestro tesoro. Principalmente tiene que ser Jesús, después ellos. Y esa es la tercera cosa, que todos en su billetera, en su bolsa, cargan fotos de la esposa, de los hijos, de los familiares. Y vea lo que dice Lucas 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo, le habían hecho una pregunta a Jesús y Jesús les hace otra pregunta a ellos. Entonces aquel hombre le responde a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en el versículo 28 Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando nosotros, nuestro tesoro, nuestro amado, como decía ahorita, mi amado, nuestro Señor Jesucristo, lo que decía la alabanza ahorita, mi amado, tenemos ese deseo de que Él constantemente esté posando, que Él constantemente esté habitando en nuestra habitación, de que Él esté viviendo, como dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo y del Señor. Que ese deseo esté constantemente ahí, que así como tenemos una relación personal donde conocemos todos los gustos de nuestra pareja, de nuestros hijos, que nos movemos y tratamos siempre de complacer lo que quieren, hacemos lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Que ese sea nuestro propósito constantemente. Aleluya. La segunda cosa que el Señor menciona ahí, en el versículo 36, primero toma tu bolsa y después que también tomen la alforja. ¿Alguien sabe qué es la alforja? La alforja es lo que hoy conocemos como la maleta. Esa es la alforja. La alforja solamente la tomaban, por eso cuando Jesús manda a sus discípulos y manda a los 70, le dice: no lleven alforja, no lleven 2 túnicas. ¿Para qué llevaría una persona 2 túnicas? ¿Cuándo es cuando tú cargas ropa de más? Cuando sabes que vas a estar fuera de tu casa. Entonces el viaje iba a ser largo, iba a ser de varios días, y le dice: pero no lleven maleta. Ahora le está diciendo: tomen la maleta, porque esto que está a punto de suceder no nomás es de un día o de 2, sino de varios. ¿Y qué es lo que normalmente cargamos nosotros en nuestra maleta? La número 1 que encontré, que nunca falta en una ropa, en una maleta, es la ropa. ¿Y qué representa la ropa? Vamos a Efesios 4, versículos 24 y 25. Dice ahí la palabra: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vestidos, dice ahí, versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Nuestra ropa no puede cambiar. Como somos aquí en la iglesia, nos tenemos que vestir allá afuera, hablando espiritualmente. Si hemos sido creados nuevos hombres, renacidos, como dice la palabra, nuestra vestidura siempre tiene que ser igual. En otro versículo dice que el Señor nos ha blanqueado, nos ha puesto ropas limpias, nos ha revestido de su justicia, de su verdad. Entonces, en nuestra maleta, para salir allá afuera, tiene que estar esa ropa limpia.
esa ropa nueva. Buscando siempre la cosa número 2. La segunda cosa que nunca falta en una maleta son nuestros artículos de higiene. Con los que nos bañamos, con los que nos perfumamos, con los que nos rasuramos, nos peinamos, el make-up. Eso nunca falta en una maleta cuando alguien sale de viaje. Entonces nosotros, como dice la palabra en 2 de Corintios 7:1, nosotros tenemos que constantemente buscar el higiene espiritual. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Constantemente tenemos que estarnos limpiando, constantemente, de toda contaminación. Así como diariamente nos bañamos, como diariamente, o los caballeros cada 10, 15 días nos estamos cortando el cabello, hay otros que se afeitan diariamente, las mujeres, constantemente tenemos que estar buscando esa limpieza espiritual. ¿En qué le fallé a Dios? ¿Qué hice mal? Pidiendo perdón, en la oración, en el ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? Para purificar el cuerpo. Constantemente tenemos que estar teniendo estos artículos con nosotros para estar preparados para poder sobrepasar cualquier cosa que venga. La número 3 de las cosas que no pueden faltar en la maleta son los zapatos, botas, tacones, chanclas, tenis, lo que usted quiera llamarle. Pero siempre que sale de viaje, no me diga que nada más se lleva un par. El que lleva puesto, más mínimo otro más. Y de ahí quién sabe cuánto más le agregamos. Pero siempre la maleta no puede faltar. ¿Y qué representan los zapatos? Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso quiere decir que donde quiera que caminamos, donde quiera que vamos, donde quiera que pisan nuestros zapatos, tenemos que predicar el evangelio. Y vea que dice el evangelio de la paz. No de andar discutiendo, no de andar peleando sobre quién tiene la razón, sino el evangelio de paz. El Señor les dijo a sus discípulos y a los 70 que cuando fueran, lo primero que tenían que decir es que la paz de Dios esté con vosotros. Porque eso les estaba dando a entender a los que lo recibían que venían en paz. Dice que el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Buenas nuevas. Vamos a llevar buenas nuevas. No a dar testimonios que van a entristecer y hasta poner a llorar a los que están escuchando. Deben de ponerse gozosos con eso de recibir esas noticias. No de que van y llevando el evangelio, pero salen de ahí con pleito, enojados. Si no lo reciben, dice que sacudan. Si no lo quieren recibir, no es su deber tratar de quedarse ahí hasta que los convenzca. Solamente continúen. No tomen nada de lo que los den. Pero si les ofrecen quedarse, quédense. Esa es la clave para evangelizar. Cuando usted va, nunca diga ¿cuándo puedo venir? No. Ellos mismos, el que recibe, se lo va a mostrar. ¿Cuándo puede venir otra vez? Deme su número para llamarle. Me interesó lo que me platicó. Sentí que algo entró aquí, porque dice el Señor que el que lo reciba, ahí se iba a quedar su paz y su presencia. Esa es la clave del evangelismo. Que cuando sales no vas a forzar, sino que el que lo recibe te va a dejar saber que está dispuesto a seguir escuchando. Y de repente regresas y esa persona ya invitó a otro. Y de repente esas dos ya invitaron a otros. Pero tú nunca te esforzaste en decir, tráeme a más gente, y es que yo les quiero predicar a toda tu familia. Ellos solitos se van a abrir. ¿Por qué? Porque recibieron la paz del Señor en su corazón. Aleluya.
Esa es la clave. Entonces, donde quiera que vamos, tenemos que predicar la palabra. Con gozo, con alegría. Que ellos vean que nosotros tenemos ese amor, que el Señor Jesucristo va con nosotros, que nuestra identificación es que hemos sido lavados y redimidos, que nuestro tesoro está en los cielos y no en las cosas de aquí. No vamos predicando cosas materiales, no vamos predicando prosperidad, vamos predicando el reino de los cielos, para que todo aquel que crea y se arrepienta pueda también recibir salvación. La tercera cosa que menciona el Señor, vean que Él ya no menciona zapatos. Mencionó el zapato que no les faltó, pero cuando dice que ahora tomen la bolsa y cuando dice que tomen también la alforja, dice: y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Si usted no tiene y no conoce la palabra de Dios, tiene que vender su capa. Si usted dice: es que yo no tengo palabra, no tengo conocimiento de la escritura para poder hablarla, es hora de que venda su capa. ¿Qué representa la capa? La capa de ellos representaba quiénes eran, de dónde venían. Pablo, cuando recibió la revelación y vio a un hombre, supo de dónde era por sus vestiduras. Aquel ciego, cuando escucha que Jesús va hablando y lo manda a llamar, tira su capa. Su capa representaba que él era ciego. Los fariseos usaban capas especiales para mostrar, los rabinos, que ellos estaban instruidos y tenían el papeleo y los permisos adecuados para andar enseñando la palabra de Dios. No cualquiera se podía parar y predicar. Tenían que ser reconocidos como rabinos. Por eso a Jesús le decían rabí, por eso lo reconocían, porque él tenía el reconocimiento del pueblo judío y de otros rabinos que tenía suficiente conocimiento de la palabra y de la ley para enseñarla. Por eso le dice ahí: si no tienes espada, si no tienes tu conocimiento, si no tienes tiempo de leerla, es tiempo de que vendas tu capa, de que le des tiempo primero a Dios, de que lo que te esté impidiendo de estudiar y de meterte en la palabra, tienes que hacerlo a un lado, tienes que dejar. Pero es que si no meto tiempo extra, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué les faltó? Haz mi voluntad y dime qué te falta. Haz lo que te estoy pidiendo. Y si algo te hace falta, entonces ven y habla conmigo. Nada les faltó. Pero ahora tomen esto, ¿por qué? Porque va a haber cosas. Les digo, andamos en el mundo. El Señor ya no iba a estar con ellos todos los días. Espiritualmente sí, pero físicamente ahí como lo estuvo, ¿no? Los zapatos, hablábamos ahorita de ir predicando el evangelio también. Los zapatos representan cada situación, cada vez que has pasado por algo, cómo el Señor te ha librado, cómo el Señor te sanó, qué aprendiste, todas las veces que te hincaste a orar, todas las batallas, todas las veces que te hicieron el mal, qué aprendiste en todo ese caminar hasta el tiempo en que estás ahorita. Es lo que se tiene que poner ahora entonces. Es lo que tenemos que hacer. Lo que aprendí en aquella situación. Por donde me pasó el Señor. Dijo Pablo que él aprendió a vivir en la abundancia como en la escasez. Aprendió. Nosotros tenemos que aprender. De nada sirve pasar por la prueba y la tribulación si no aprendemos nada. El pueblo de Israel dio vueltas y vueltas por 40 años y nunca aprendieron que lo único que necesitaban era completamente someterse a Dios. Cuando nosotros aprendemos que lo único que tenemos que hacer es someternos completamente a Él, tener fe, creer sus promesas. Mi yugo es ligero y fácil de llevar, dijo Jesucristo. Pero tenemos que aprender esas cosas primero. Por eso el pueblo de Israel no fue directamente
a la tierra prometida. Porque primero el Señor se les quería manifestar, les quería hacer que lo conocieran. Nunca antes el Señor se había manifestado, aunque le dio grandes promesas a Abraham, le dio grandes promesas a Isaac, a Jacob. Todas esas veces el Señor de cierta forma se había dado a ver, pero nunca en la forma en que se le manifestó y se dio a conocer al pueblo de Israel durante esos 40 años. Con grandes milagros, prodigios, proveyendo todo lo que necesitaban. En la sequía, en donde no había nada, llevó comida, llevó agua, para que vieran y conocieran que totalmente podían depender de Él. Así nosotros tenemos que pasar por todas estas cosas para conocerlo verdaderamente, para ver verdaderamente quién es nuestro Dios. Y cuando Él nos manda a ir a predicar, a llevar su evangelio, vayamos sin ningún miedo y sin ningún temor, sin ninguna duda, sabiendo que nada nos va a faltar. Entonces dice, yo se los di todos, ahora ustedes vayan, pero llévense su bolsa, llévense su alforja y llévense su espada. 3 cosas que tenemos que entender de nuestra espada. Es que tienes que conocer tu espada y cómo usarla. Vea lo que dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que conocer la palabra. ¿De qué nos sirve tener una espada si no sabemos usarla? ¿Cómo manejarla? ¿En qué situaciones? Cuando algo se presenta, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseñan los apóstoles? ¿Qué dice la ley? Porque todo lo que está escrito en esta Biblia es por un motivo. No es coincidencia ni nomás porque sí. Todo, cada nombre, cada ciudad, todo lo que está escrito tiene un propósito y un motivo. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos que conocer bien. Nadie me puede decir aquí que puede nada más de repente ir y agarrar una espada y poder usarla sin lastimarse o hacer algo mal, porque no tenemos esa práctica. Y ese es el punto número 2, que tenemos que practicar. Vea lo que dice Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Tenemos que practicar lo que la palabra dice. No podemos nada más sentarnos aquí cada servicio o en la casa escuchando predicaciones si no ponemos en obra lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. Es igual si tenemos la palabra, la espada, y la leemos, pero no la ponemos en práctica. El día que venga el enemigo, ¿qué va a pasar? Dice que aquellos varones que andaban reprendiendo en el nombre de Jesús se llevaron tremenda paliza, al punto de quedar desnudos y tirados. Porque escucharon que unos andaban haciendo esto, bueno, yo también lo hago, pero no sabían usar la espada, no tenían práctica con ella. Y ese es el punto número 3, que tenemos un enemigo que es un espadachín de primera. Él sabe usar la palabra como usted no se imagina. Aunque es nuestro enemigo y él quiso matar a Jesucristo y quiso detener su obra y no pudo, pero es un espadachín de primera. Él ha tenido nomás desde que Jesucristo vino hasta ahorita más de 2000 años estudiando, conociendo, viendo la palabra, y sabe usarla muy bien. Y sabe tentarla a usted y a mí para que caigamos en sus enredos. Y usted dice, pero es que es palabra de Dios, es que está en la Biblia, es que aquí yo lo leí, pero él lo está usando de una manera para lastimar, no para edificar. Y vea lo que dice Mateo 4, versículos del 1 al 11.
tienen? Hablando de la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Vean que Jesús se hizo hombre, nació en la carne, pero Jesús tenía Espíritu Santo. Y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces no el enemigo viene y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esta persona sane? Si eres hijo de Dios, pues haz que esta persona vaya a la iglesia. Y ahí vamos. No, yo sí soy hijo de Dios, yo sí puedo. Pero ¿qué dice Dios a usted? Le está diciendo el Señor: ven. Ahí él fue llevado por el Espíritu. Si usted es llevado por el Espíritu a orar por alguien, gloria a Dios. Y el Señor se va a manifestar. Y el Señor va a orar en esa vida. Y el Señor va a liberar cualquier cosa que pueda tener esa persona. Si es guiado por el Espíritu. Si no, mejor no vaya. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para vencer la tentación tienes que conocer la palabra. Ahí él primero lo tenta porque sabía que tenía hambre, 40 días sin comer. Él sabía que tenía hambre. Entonces usted tiene deseo de hacer la obra de Dios, y viene el enemigo y dice: bueno, tú tienes este deseo, si eres hijo de Dios, ve y hazlo. Primero la tentación. Entonces, como él ve que le responde con la palabra, vea lo que hace entonces el diablo. Entonces él lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Porque qué? Ahí el espadachín sacó su espada. Dijo: bueno, tú tienes tu espada, yo también tengo espada. Tú no caíste en mi primera tentación, bueno, ahora ahí te va, yo también. Vamos a agarrarnos a espadazos. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué le dijo a Adán? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Así es que Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto. Ve y ora por aquella persona. Es que el Señor no me ha dicho que vaya. Escrito está que todo el que cree irá y pondrá manos, y en el nombre del Señor Jesús sanarán. Ve cómo usa la espada. Escrito está que estas señales seguirán a todos los que creen. Y él le dice ahí: escrito está. Si eres hijo de Dios, pues échate abajo, al cabo que está escrito. Él no te va a dejar caer. ¿No dijo Jesús que Él estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Pues ve, hazlo, Él va a estar contigo. Él te dio el respaldo, Él te dio la autoridad. Hazlo. Y empieza esa batalla de las espadas. Porque Él va a usar la misma palabra de Dios para hacerte caer en sus enredos. Y entonces Él le dice, vea cómo le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí o no lo dice eso la palabra? Pero vea lo que responde Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si yo caigo, Él va a mandar sus ángeles y Él me va a salvar. Pero es bien diferente que por accidente yo me caiga de aquí y que el Señor me guarde de que no me dé un mal golpe, a que yo de adrede me aviente. Es bien diferente. Es bien diferente que el Señor te diga: levántate, ve y ora por esta persona porque tiene necesidad,
a que tú digas, yo voy a ir porque el Señor me prometió. Y puedes tener el don de sanidades, puedes tenerlo, pero si no es la voluntad de Dios, puedes pasarte toda una semana orando por la persona y no va a pasar nada. Lo estudiábamos el viernes con Josué. Señor nunca les dijo que atacaran a Ai, nunca les dijo. Ellos solos, vamos, ve a averiguar cómo están allá. No, hombre, son bien poquitos, nomás manda 2,000, seguro tendremos la victoria. Y con un pueblo tan pequeño no pudieron. Después de haber conquistado a la ciudad más fortificada y más fuerte, que era Jericó, no pueden con un pueblo tan chiquito. Y vuelven a intentarlo y vuelven a fallar. Y aquel hombre, hablábamos de Josué, de este hombre que era un tremendo líder, un tremendo general de los ejércitos, se tira y empieza a llorarle al Señor. Igual que el pueblo de Israel lo hizo antes de cruzar, cuando recién habían salido de Egipto. Para eso nos sacaste, para dejarnos morir aquí en el desierto. Y Josué empieza a decir, Señor, ¿para qué nos cruzaste el río Jordán? Y ahora todos van a ver que nos has abandonado y nos va a destruir este pueblo tan pequeño. Están haciendo algo que yo no les mandé. Si tú vas y haces algo que Dios no te manda, no importa cuál pequeño sea el problema, no tendrás victoria. Pero cuando el Señor te manda y vas guiado por el Espíritu Santo, no importa qué tan grande sea el problema, el Señor te va a dar la victoria. Aleluya. Pero no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No importa cuánto te ofrezca el mundo, cuánto te ofrezca tu trabajo, si te va a impedir de hacer la voluntad de Dios, escrito está, solamente a Dios adoraremos y solamente a Dios serviremos. Si el trabajo a mí me quitaba el tiempo de venir a la iglesia, yo lo dejaba ir. Lo digo con testimonio. ¿Por qué? Porque yo quería servir a Dios. Para mí es mucho más importante servir a Dios. ¿Por qué? Porque es el reino que Él me ha dado. Porque estoy agradecido de dónde me sacó. Aleluya. Nadie sabe mejor que usted de dónde lo ha sacado el Señor. Right. Y solamente usted sabe, y Dios, qué tan agradecido está con Él por lo que ha hecho en su vida. Mi agradecimiento es tan grande que a mí no me importa cuánto dinero se vaya, cuántos clientes se vayan, se enojen, lo que sea, mientras mi Dios esté contento conmigo. Solamente al Señor tu Dios servirás y adorarás. El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando completamente te sometes a Dios, no importa cuál sea tu necesidad, dice la palabra que hay ángeles listos y preparados para venir y servirnos y traer la bendición que nos hace falta. No importa cuál sea la situación, pero si tú te sometiste a Dios, si tú te mantuviste fiel, el Señor va a suplir tu necesidad. Y el Señor les dijo, y el tema de esta mañana es preparados para lo que viene. Porque el Señor les dijo, toma tu bolsa, toma tu alforja, toma tu espada, porque venía algo donde ellos, por no tomar esto, por no entender lo que el Señor les decía, ¿qué pasó? Se esparcieron por todos lados. Pedro lo negó, Pedro huyó y todos detrás de él. No estuvieron preparados para estar firmes. El Señor, después de resucitar, se desaparece y no le reconocieron. Les habló una y otra vez y se oye como que es el Señor, parece que es el Señor, hasta cuando va y se desaparece justamente donde se les había aparecido por primera vez, haciendo su oficio de pescar.
y les dice: avienten las redes para este lado. Y recordaron y supieron que era Jesucristo. No tenemos que estar preparados para lo que venga. Él fue capturado, sentenciado a muerte, negado por Pedro, abandonado por todos, al punto que él clamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Así de solo se sintió él. Entonces ellos se peleaban por el puesto. Por eso quise empezar ahí la enseñanza. Se peleaban por el puesto cuando no estaban ni preparados siquiera para mantenerse firmes en el Señor. Nosotros no podemos estar viendo quién es mayor, quién habla más, quién hace esto, quién hace el otro, quién no lo hace. El Señor quiere que estemos enfocados en estar preparados para lo que viene. El viernes también hablábamos de preparar a los líderes que siguen, de no cometer el error que cometió Josué. Josué fue instruido por Moisés. Josué estuvo siempre ahí, pero él nunca se preocupó por tener a nadie quien iba a seguir haciendo lo que hizo él y lo que hizo Moisés. ¿Y qué pasó? El pueblo se pervirtió, se volvió a adorar a los dioses cananeos, y tuvo el Señor que mandar jueces, y tuvo el Señor que mandar, después de los jueces, ellos exigieron y pidieron un rey. Cuando no estamos preparados, andamos buscando y viendo excusa tras excusa, y no vemos la gloria de Dios cuando la gloria de Dios está ahí. Muchas veces el Señor se les manifestó, muchas veces el Señor hizo milagros, pero ellos seguían poniendo excusas. El Señor les dijo: les he dado, cuando no pudieron con aquel joven endemoniado, les enseñé a orar, les enseñé a ayunar, a que se prepararan para estas cosas. Y ahora vienen y me preguntan por qué no pudieron echarle fuera. Porque no estuvieron preparados. No es que no les enseñé, no es que no les di la potestad para hacerlo, no se prepararon. Muchas veces la situación y la voluntad de Dios se nos presenta ahí para hacer su obra, pero si no estamos preparados, nada va a suceder. Preparémonos. Y voy a terminar esto leyendo unos versículos en Primera de Pedro, versículos 14 al 16. Y dice ahí Pedro: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Tienes bendición cuando padeces por causa de la justicia del Señor. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No estés preocupado, no estés afanado, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados, dice Pedro. Y el siguiente versículo dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mientras ellos van a hablar mal de usted, mientras le van a apuntar y le van a decir mil cosas, como ese canto que me gustó mucho, me encantó ese canto que cantó el hermano Juan en la vigilia. Nos van a llamar locos y nos van a decir esto y el otro porque predicamos la salvación y a Cristo Jesús. Pero es que ellos no entienden, dice el canto. Ellos no entienden, porque ellos no son llamados a formar parte de este reino. Pero a todo aquel que está llamado a formar parte del reino, cuando usted le predique, va a recibir. Gloria a Dios. Y Aleluya. tenemos que estar preparados para hacer eso. Aunque los malhechores nos digan cosas, al final de cuentas ellos serán los avergonzados. Ellos serán avergonzados por andar calumniando nuestra buena conducta en Cristo. En Cristo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta mañana.
hemos visto lo que representa la bolsa, la alforja y la espada. Oremos al Señor en esta mañana para que Él nos prepare. Que todos estos puntos que se han dado, lo que hemos estudiado de la palabra, lo tomemos no a la ligera, sino que como el tesoro que hablábamos, lo expongamos en nuestro corazón. Lo que el Señor nos pide sobre todas las cosas es nuestro corazón, porque ahí está nuestro tesoro. Y lo que está en nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Entonces, si el tesoro de Dios está en nuestro corazón, que sea eso lo que constantemente estemos hablando. Padre Santo, te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este momento de poder estar delante de tu presencia, Señor, por tu ministración, por tu palabra, por tu presencia, Señor, por tu fidelidad, Padre Santo, para con nosotros, Señor. Que nosotros, Padre bendito, siendo pecadores, que constantemente te fallamos, tú nos visitas, Padre Santo, tú estás con nosotros. Toca nuestro corazón, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer, Señor, espacio en Él para guardar ese tesoro tan grande que tú nos has dado, Padre bendito. No porque hayamos hecho algo especial, porque valgamos más, sino porque como el versículo que leímos, Señor, tú nos escogiste, Padre. No es por sangre, no es por voluntad propia, no es por voluntad de ningún otro hombre, sino por voluntad tuya, Padre eterno. Señor, ayúdanos a estar preparados para lo que viene, Señor. Todo lo que estamos mirando, Señor. Guerras, Padre Santo, hambre, Señor, enfermedades, Padre bendito. Tal vez en algún futuro no muy lejano, Señor, se vuelvan a cerrar las iglesias, Padre Santo. Tal vez volvamos a caer, Padre eterno, en otra, Señor, pandemia. Tal vez se levante un nuevo virus, Señor. No sabemos, Padre. Lo que sí sabemos es que debemos de confiar en ti completamente. Ayúdanos, Señor, a guardar todas estas cosas en nuestro corazón y prepararnos, Padre Santo, para hacer tu voluntad y para estar, Señor, listos para tu venida, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo lo que se ha hecho en esta mañana, por todo lo que se ha hablado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano?